Muy buenos días, queridos hermanos. Quisiera compartir en esta mañana con ustedes el devocional y habíamos visto en la primera instancia la perseverancia en las pruebas. Estamos viendo Santiago y en segundo lugar en este día veremos la perseverancia en las tentaciones. Les invito a leer Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En esta mañana quisiera llevarlos a analizar dos puntos. En primer lugar, la bienaventuranza con la que comienza, en el versículo 12. Dice: bienaventurado el hombre. Esta es una palabra que se utiliza frecuentemente en los salmos, en los proverbios y en los libros proféticos, y es nada más ni nada menos que una palabra muy conocida para nuestra iglesia, que es Macarios. Macarios, como muchos sabrán, y si no el resto lo sabrán el día de hoy, se llama nuestra fundación. La Fundación Macarios es la fundación de nuestra congregación. Y esta es la palabra que se utiliza para bienaventurado. Es la misma bienaventuranza que utiliza el Señor en el Sermón del Monte, y en el Nuevo Testamento aparece unas 50 veces. Ahora dice: bienaventurado el hombre. Se refiere la Biblia, o llama a la Biblia bienaventurado, aquel que se encuentra en plena satisfacción con Dios. O sea, en aquella persona que verdaderamente encuentra en Dios la totalidad de sus deseos, la totalidad de sus afectos, la totalidad de su existencia. Muchas veces pasamos por distintas pruebas, por distintos momentos difíciles, pero es allí cuando tenemos que levantar nuestra vista, y como muchas veces cantamos en ese hermoso himno y podemos decir: con mi alma está bien. Dios bendice y dice que el hombre que realmente encuentra plena satisfacción en Él es bienaventurado. Pero también nos habla de la prueba, y nos habla de que en las circunstancias de prueba verdaderamente se ve la fe de aquellas personas a las que son probadas. Se ve si su fe y si mi fe es verdadera. Las pruebas son aquello que demuestran si hemos aprendido la lección y si realmente confiamos mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Muchas personas manifiestan decir creer en Dios y conocer a Dios, y manifiestan aún confianza en Dios, pero cuando llegan las pruebas comienzan a titubear o comienzan a mirar y a decir muchas cosas que son contradictorias con la fe que profesaron durante tanto tiempo. No es que Dios quiera ver caer al creyente con la prueba, sino por el contrario. Dios nos quiere ver perseverar, luchar y triunfar por sobre las pruebas. La prueba es algo que necesitamos para crecer y para madurar espiritualmente. Ahora, las pruebas son aquellas que Dios nos pone por delante para demostrar si realmente nosotros hemos aprendido, como dije anteriormente, la lección para lo que estamos siendo probados. Pero para aquellos que pasan la prueba hay también una promesa. Dice que el hombre que es bienaventurado
es el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es la misma corona que el Señor le promete a la iglesia de Esmirna, allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y nos habla de la misma vida eterna, de la misma vida que podemos disfrutar aquellos que realmente somos hijos de Dios. No es que la logremos por el mérito de ser perseverantes, sino que la disfrutamos verdaderamente por su gracia, pero la disfrutamos verdaderamente cuando nosotros estamos atravesando y aprobando justamente esa circunstancia de prueba. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, el apóstol Pablo va a hablar acerca de esta carrera donde nos insta a prepararnos. ¿Por qué? Porque hay un premio detrás de esta carrera. Dice el versículo 24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes, dice, no doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Es el esfuerzo que realmente ponemos de nuestra parte para vencer y para poder ser aprobados, para vencer en la tentación y para poder ser aprobados justamente en la prueba. Ahora, Santiago va a pasar de hablar de esa bienaventuranza a ver un aspecto un poco más íntimo de nuestro ser y habla de que somos tentados por nuestros malos deseos. Y en primer lugar dice en este punto que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El creyente que pasa la prueba recibe bendición, pero el que no muchas veces culpa a Dios. Es como que le diríamos, bueno, la culpa de que yo caí en esta prueba y fui desaprobado es porque Dios permitió que lo haga. Adán, cuando cayó en aquella prueba que tenía por delante de no ceder a la tentación de aquel fruto, de aquel árbol en el cual su esposa en primer lugar había caído a la tentación que la serpiente le puso por delante, dijo que la culpa la tenía Dios. Dijo, la mujer que me diste. Cuando Dios lo confrontó, lo primero que dice, la mujer que me diste. O sea, lo está culpando a Dios. Y después dice, ella fue la que pecó. Y ella dijo, Eva dijo que fue la serpiente que la hizo caer. O sea, parece como que Santiago está diciendo, no culpemos a Dios. No le echemos la culpa a Dios. Porque nosotros caemos, porque nosotros decidimos caer o ceder a la tentación. Porque Dios no tienta a nadie. Dios no tiene relación con el mal. El que tienta sabemos perfectamente que es Satanás. Ahora pasa un paso más y dice, cada uno es tentado, dice cuando de su propio mal deseo, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Esta palabra se utiliza en este caso para hablar del mal deseo del corazón. Y es una expresión del mundo de la pesca. El pez es tentado por su inocencia, es puesto por delante la carnada y el pez va por el deseo de comer y muerde el anzuelo y sin saber, o muerde la carnada sin saber que detrás está el anzuelo. Pero el hombre es tentado y cae por su mal deseo y por su propia voluntad. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso.
Dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? También nos habla en Mateo capítulo 15, versículo 19, el mismo Señor Jesucristo dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Todo eso se encuentra en nuestros corazones. Y frente a semejantes circunstancias nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿cómo vamos a escapar de esa situación? Mire, para el creyente hay salida. El creyente que cae en la tentación y dice no pude soportarlo, le está diciendo a Dios, el poder que has puesto en mi vida no es suficiente para vencer la tentación. Sin embargo, cuando el mismo Señor Jesucristo nos enseñaba a orar, decía en Mateo capítulo 6, versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El apóstol Pablo iba a decir en 1 Corintios 10:13 que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No es que Dios mande la tentación. El que tienta es Satanás. Pero Dios es el que autoriza o no autoriza para que Satanás lo haga. Recordamos la vida de Job. Satanás va delante de la presencia de Dios y Satanás le pide permiso a Dios. Ahora, mis hermanos, Dios no va a permitir, dice el apóstol Pablo, que Satanás nos tiente más de lo que podamos soportar. La tentación no viene de parte de Dios, la prueba sí viene de parte de Dios. Y toda prueba no es una tentación. Y toda tentación sí es una prueba, porque Dios permite para probar nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra confianza en Él. Tenemos el poder en nuestra vida para vencer la tentación. Cuando ocurren cosas en nuestra vida a las cuales nuestros ojos, nuestro corazón comienza a ser atraído a aquellas cosas que el mundo nos presenta como bueno, debemos pensar si verdaderamente todo ello nos va a llevar a acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Escuchábamos en el devocional de ayer cuántas cosas son las que tenemos que darle al César, pero cuántas cosas son las que tenemos que darle a Dios. Y mis hermanos, muchas veces nuestra tentación o nuestro corazón va detrás de la tentación porque queremos dejar de lado lo que le debemos dar a Dios por darle mucho más a los deseos de nuestro corazón. No solo al César, sino a la carne. Y la carne nos atrae muchas veces a debilidades que van en circunstancias una tras vez en contra de la voluntad de Dios. Ahora, en este punto, siendo tentados por malos deseos, nos habla que el deseo da a luz la muerte. Y comienza a hacer el apóstol Santiago una ilustración desde el nacimiento, pasando por la madurez de una persona hasta la muerte. El mal deseo comienza cuando anhelamos lo que no nos conviene. Recuerda allí lo que decía el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, dice, vivirá para siempre. El mismo Santiago se va a encargar en esta carta, en el capítulo 4, versículo 7, de resistid al diablo y huirá de ustedes. La tentación es atrayente, es verdad,
Como decía muchas veces, o recordaba César en aquel proverbio que dice que el pecado es sabroso, la tentación es atrayente, pero nuestro amor hacia nuestro Salvador debe ser más fuerte. Hermanos, en esta mañana tenemos la posibilidad de reflexionar acerca de ser perseverantes en medio de la tentación. Porque si somos perseverantes en la tentación, recibiremos la bienaventuranza de ser satisfechos, aunque nos falten muchas cosas y aunque no tengamos lo que muchos otros tienen, la bienaventuranza de encontrar nuestra plena satisfacción en Dios. ¿Y saben qué? A la larga o a la corta, como dicen muchas veces, se podrá ver que el cristiano que vence la tentación y que realmente puede salir aprobado en la prueba es una persona que verdaderamente se encuentra feliz. ¿Cuántas veces en mi vida tuve que arrepentirme de malas decisiones que tomé por haber cedido a la tentación? Que este sea un día para reflexionar y que en este día, antes de tomar una decisión, analicemos si realmente viene de la voluntad de Dios o viene del ofrecimiento del gran engañador como lo es Satanás, que quiere hacernos tropezar en la vida. Que el Señor les bendiga.